El 7 de noviembre de 1941, Joseph Stalin, el supremo comandante en jefe del Ejército Rojo Soviético, afirmó en un discurso público que la ofensiva de las fuerzas invasoras alemanas colapsaría para mediados del año siguiente. De hecho, estaba auténticamente convencido de ello, razón por la cual en la primavera de 1942 decidió lanzar una poderosa ofensiva contra el Frente Oriental Germánico, aún en contra de la opinión de varios de sus generales. El objetivo de esta estrategia era desbaratar cualquier amenaza vigente que se cerniera sobre la ciudad capital de Moscú. Tal fue así que tras varias semanas de preparaciones, el Ejército Rojo inició su ataque el 12 de mayo de 1942. Luego de una hora de bombardeo sobre las posiciones del enemigo, se dio paso al avance de la infantería. Todo se ejecutó con la idea de que el movimiento no sería más que un juego de niños. O eso era lo que pensaba Stalin. Sin embargo, como le habían advertido los demás generales soviéticos, el panorama fue completamente distinto. Desde el primer momento, la resistencia alemana fue brutal y dificultó cualquier intento del Ejército Rojo por ganar territorio. Es más, lo máximo que pudieron avanzar los soviéticos en los primeros días fueron tan solo 10 kilómetros. Lo que los comunistas no sabían era que los alemanes habían sido prevenidos de lo que iba a suceder y también habían realizado sus preparaciones, que se tradujeron en la denominada Operación Fredericus. Pero ¿cómo le fue posible al ejército alemán conocer con anticipación los planes soviéticos? ¿Y cómo pudieron hacer frente a una fuerza que unos meses atrás los había hecho retroceder sin piedad? Si quieres conocer todos los detalles de este operativo de contraataque nazi que frustró momentáneamente los deseos de Stalin, quédate con nosotros y acompáñanos a la ciudad de Kharkov en mayo de 1942, escenario de esta gran batalla. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Los preparativos por parte de la Unión Soviética comenzaron a mediados de marzo de 1942, a cargo del mariscal Semyon Timoshenko, quien ya tenía sus fuerzas dispuestas en la región con más de 269 tanques listos. Para mayo de ese mismo año, varias formaciones de infantería se sumaron a la estrategia. No obstante, justo antes de llegar a ocupar sus posiciones definitivas, se toparon con el infame fenómeno de la Rasputitsa de primavera, es decir, el derretimiento de la nieve y la constitución de grandes cantidades de lodo, lo cual detuvo en gran medida cualquier intento de avance. Fue gracias a este inesperado contratiempo, sumado a una evidente subestimación de las capacidades del enemigo, que la inteligencia alemana pudo hacerse eco de los planes soviéticos y comenzó a actuar en anticipación de ello. En consecuencia, si las preparaciones del Ejército Rojo comenzaron a mediados de marzo, la Operación Fredericus de los nazis empezó a esbozarse exactamente el 30 de abril de 1942. El operativo estuvo a cargo del recientemente nombrado comandante del Sexto Ejército, el general Friedrich Paulus. Asimismo, el propio Adolf Hitler firmó la Directiva 41, orden que establecía el refuerzo de la zona en cuestión, aunque la decisión perjudicara a otras regiones. Fue debido a esto, por ejemplo, que se transfirió al experimentado mariscal de campo Fedor von Bock, quien había comandado las operaciones Barbarroja y Taifún para reforzar el teatro de operaciones. Lo más exitoso, quizás, fue que los alemanes sí lograron llevar adelante sus movimientos rápidamente y sin ser descubiertos por la inteligencia soviética. De todas formas, los primeros 5 días de la ofensiva, el Ejército Rojo consiguió sufridas victorias, aunque la evidente falta de artillería pesada les impidió derrotar las posiciones fortificadas de los alemanes. Así, las huestes nazis fueron ganando tiempo, hasta que el 17 de mayo les llegó el momento de tomar la iniciativa y dar comienzo activamente a la Operación Fredericus. Con el apoyo del 4º Cuerpo Aéreo de la Luftwaffe, el 3er Cuerpo Panzer y el 44º Cuerpo de Infantería de la Wehrmacht, desataron una feroz contraofensiva que se tradujo en un irrefrenable avance de 10 kilómetros en su primer día. Los estragos causados por el potente ataque nazi llevaron a uno de los generales soviéticos, Alexander Vasilevsky,
a solicitar permiso a Stalin para ejecutar una retirada generalizada de las tropas, que según su opinión no estaban preparadas para enfrentar a las mejor equipadas fuerzas alemanas. Su pedido fue denegado. Al día siguiente la situación empeoró para el Ejército Rojo. Era evidente que la Luftwaffe, aunque inicialmente en inferioridad numérica, ya se había hecho con el control de los cielos y en consecuencia, la infantería soviética se encontraba en una clara desventaja. Por ejemplo, solo el 18 de mayo, la Fuerza Aérea Alemana destruyó 130 tanques y más de 500 vehículos blindados de las líneas afines a Stalin. En este punto, la solicitud de detener tal carnicería no partió solo de un general, sino de todo el Estado Mayor Supremo de la URSS, pero el máximo mandatario volvió a negarse a retirar sus tropas. El 19 de mayo, las formaciones pertenecientes a Paulus y Bock llevaron la contraofensiva a un nivel más elevado y consiguieron encerrar al remanente de las fuerzas soviéticas en el saliente de Isium, 120 kilómetros al sureste de Yarkov. Fue recién ese día que Stalin decidió autorizar la retirada de sus soldados de la región, pero ya era demasiado tarde. Esto se debió a que si antes la situación era crítica estando los soviéticos en actitud ofensiva, fue aún peor cuando intentaron emprender la huida. De hecho, para los bombarderos HE-111S, JU-87S y JU-88S de la Luftwaffe, el escenario se transformó en un tiro al blanco y causaron numerosas bajas en las formaciones motorizadas soviéticas. Durante los últimos días de la batalla, entre el 25 y 28 de mayo, las fuerzas de la Unión Soviética quisieron romper las líneas enemigas en un último y desesperado intento, aunque fue en vano. La superioridad tanto terrestre como aérea de Alemania provocó una matanza masiva y despiadada. Tal fue el impacto de este suceso que se le llamó la ratonera de Barbenkovo, de la cual tan solo 1 de cada 10 soldados de la URSS consiguió escapar. De hecho, 3 generales soviéticos perecieron allí. La Operación Fredericus, también conocida como la Segunda Batalla de Yarkov, pasó a la historia como una de las mayores derrotas que sufrió la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Más que nada por el impacto negativo que causó en la moral de las líneas de Stalin, que venían de una seguidilla de victorias durante los meses invernales. En cuanto a los números, dependiendo de la fuente a la que se consulte, las cifras de bajas soviéticas oscilan entre las 75.000 y 277.000, mientras que del lado alemán solo se registró un total de 20.000 entre muertos, heridos y perdidos en acción. Pero ¿a qué se debió exactamente tan monumental derrota? De acuerdo a los expertos, la causa fue una combinación de distintos factores. La subestimación de Stalin del poder ofensivo alemán, la sobreestimación de la capacidad de su propio ejército, luego de la Gran Purga de 1937, y por último, el pobre desempeño de las actividades de inteligencia soviética en el preludio de la batalla. Sin embargo, no todo fueron malas noticias para la URSS, ya que a raíz de la acertada, aunque desoída, labor de sus generales durante el enfrentamiento, Stalin decidió confiar más en ellos en los meses posteriores de la Segunda Guerra Mundial. Llegando ya al final del video, es momento de preguntarte, ¿crees que el Ejército Rojo podría haber evitado tamaña derrota si hubiese actuado con mayor aptitud en las semanas previas a la batalla? Cuéntanos. Déjanos tu respuesta en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias y hasta el próximo video.